Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues vamos a aprovechar este rato de oración para seguir haciendo algunas consideraciones sobre esta fiesta en el sentido fiesta litúrgica, en el sentido de conmemoración de nuestros fieles difuntos, que nos vendrá muy bien y que convendrá que a lo largo de este mes de noviembre, de alguna manera, sigamos muy presentes, teniendo muy presentes a los difuntos, como un deber de caridad y un deber de justicia, encomendándonos a ellos a la vez. Aquello que decía con mucha sencillez, con mucha sinceridad, como algo que realmente lo sentía. Decía San José María, en aquellos primeros años de su vida sacerdotal, que notaba que las almas del purgatorio le tiraban de la sotana, pidiéndole oraciones. Ya me entendéis, no creo que apareciera, ¿verdad? Pero bueno, esa sensación viva, de reclamar sufragios, como hemos escuchado, para que esa misericordia de Dios, que es el purgatorio, es una muestra de la misericordia de Dios, porque ha previsto que aun después de morir, cuando ya no tenemos posibilidad de hacer méritos para ganarnos el cielo, con tal de que hayamos muerto en amistad con Dios, es decir, en gracia de Dios, pero insuficientemente purificados, nos puedan beneficiar los sufragios que otros hagan por nosotros. Además de que ellos, las almas, están allá en ese estado, no es un lugar, como sabemos, como el cielo, no es un lugar, como el infierno, no es un lugar físico, es un estado del alma. Pues se purifiquen, porque para entrar en el cielo hay que estar limpios. Las vestiduras blancas, esos 144.000, esa gran multitud que nos dice el libro del Apocalipsis, que ayer leíamos en la lectura de todos los santos, las vestiduras blancas, haber limpiado las manchas del cuerpo y del alma, porque ante la presencia de Dios solamente así se puede estar. Y nosotros tenemos, ese gustoso deber de rezar por esas personas. En primer lugar, lógicamente, por nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros padres, hermanos. Pero si no lo necesitaran, porque está en el cielo y Dios quiera y no lo necesiten, nuestras oraciones no se van a perder. También decía de una manera, como muy así, gráfica, no es una expresión teológica, sino una expresión gráfica, decía San José María, que se imaginaba las almas del purgatorio en fila, para ir recibiendo las oraciones nuestras, que irían saliendo a la medida que estuvieran ya preparadas. Y que las oraciones nuestras, como digo, si van para alguien que está en el cielo, pues el Señor las aplicará a otras personas. Podemos pensar, desgraciadamente así será más de una vez, tantos difuntos que nadie se acuerda de ellos. Bueno, si ya no tienen en este mundo seres familiares queridos, pues, en fin, lógico, ¿verdad? Pero a veces incluso teniendo seres queridos. Aunque bueno, no es fácil olvidarnos de nuestros difuntos, pero que no sea solo un recuerdo afectivo y nostálgico, que está muy bien, que sea también un recuerdo cristiano. Bueno, pues este máximo enigma de la vida humana, como decía el concilio, con esa expresión tan fuerte, ¿no? La muerte, el máximo enigma de la vida humana. Porque si no tenemos una solución
si no tenemos una respuesta para la muerte que nadie puede negar, pues estamos perdidos, estaríamos perdidos. Es lo que algunos pueden hacer. Cuando no tienen una respuesta para qué pasa después de la muerte, pues no piensan en la muerte y no piensan en el más allá. Y eso es un grave error, como recordaremos ahora, porque recordar el más allá y recordar la muerte no es propio de una mentalidad pesimistona y tristona, sino de una mentalidad sensata. Sensata porque sabemos que aquí estamos de paso y sabemos que Dios nos va a juzgar. Como ahora recordaré dentro de poco unas ideas muy bonitas de Juan Pablo II, ¿no? Y que por tanto tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque Dios nos va a juzgar. Lo dice la Escritura en miles de sitios. Y por tanto queremos que nos encuentre preparados para ir al cielo, ¿no? Bueno, pues ese máximo enigma de la vida humana nosotros cristianos lo tenemos resuelto en cuanto a el por qué y el para qué. Y por tanto no nos debe de entristecer ni agobiar. Para nosotros, decía también San José María con una frase poética, pero que está relacionada con la Escritura, ¿no? Para nosotros la muerte es como ir de bodas a las bodas del gran Rey, nuestro Padre Dios, Cristo nuestro Señor. Las bodas del gran Rey. Vamos, no es que queramos morirnos, porque además sería una comodidad. A veces cuando algunas personas están preocupadas, tristes, querría morirme. No, eso no es cristiano, eso no es estar desprendido de la vida, eso es un poco de comodidad y un poco de pesimismo. No, que tenemos mucho que hacer aquí, que tenemos muchas cosas buenas que hacer aquí, que tenemos que contribuir a la difusión del mensaje de Cristo en el mundo, que tenemos que sembrar abundantes buena simiente, porque desgraciadamente el demonio siembra también mucha cizaña. De modo que sería una comodidad querer morir, una comodidad. Hombre, vamos a ver, incluso los religiosos, los monjes, que han hecho ese apartamiento del mundo, y no solo en el sentido figurativo, sino real, y que están ya como pensando en el cielo, pues también saben que tienen que rezar mucho y que tienen que ofrecer muchos sacrificios para contribuir a las conversiones de muchas almas. O sea que morirse joven sería una comodidad, o aunque no sea uno tan joven, mientras se pueda hay que seguir sembrando buena semilla, a la vez sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte. Esta expresión tan sintética, sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte, porque cuando se tiene miedo a la muerte, muchas veces también se tiene miedo a la vida. Miedo a la vida como debe ser vivida. Entonces se busca uno, pues, es un modo de vivir que no da la felicidad, que nos va haciendo cada vez pues, más egoístones. Y por tanto, ahí no puede haber felicidad, porque la felicidad está en darnos, en olvidarnos de nosotros mismos, en hacer el bien, en pensar en los demás. Ahí está la felicidad. Por amor a Dios y por amor a las almas. Pues los hijos de Dios debemos vivir así, sin miedo a la vida, lo cual implica también audacia, no temeridad, pero audacia sí, iniciativa sí, fortaleza sí, porque si no, uno se queda en su casa, cierra las ventanas, cierra las puertas y a ver si escampa. No, eso nada. No hay que, ya digo, ser imprudentes, no hay que buscar, en fin, enfrentamientos, no, nada. Pero sí hay que vivir con el señorío de los hijos de Dios para hacer mucho bien en el mundo, porque el mundo es nuestro. El mundo es nuestro, es decir, es de los hijos de Dios. Nos lo ha dado Dios en la heredad, más nuestro que de nadie. En este sentido profundo
porque entendemos lo que es el mundo, una criatura de Dios que se ha puesto en nuestras manos, nos ha puesto al frente de la creación, como estamos recordando en las clases de la creación, para que lo transformemos desde dentro, después del pecado original y tantos pecados personales. O sea que para eso hace falta esa valentía y audacia de los hijos de Dios, sin miedo a la vida. Bien, aprovechando el tiempo, que es breve. Esta fiesta de los difuntos nos ayuda también a esto. Está íntimamente relacionada con la de ayer, todos los santos y los difuntos. Como para recordarnos cuál es nuestra meta, la santidad, y que tenemos un tiempo que pasa rápido, aunque vivamos 102 años como el Caballero de Gracia. Hoy he oído decir a alguien que había leído, no sé qué, ahora se puede consultar todo ahí en internet, ¿verdad? Que había, a lo mejor me equivoco un poco de la cifra, pero creo que decía que contaba, que había leído que había en España más de 20.000 personas con más de 100 años. O sea, que échale. Bueno, en fin, sean 100 años o sean los que sean, hay que vivirlos con intensidad y de cara a Dios. Decía San José María, ideas muy bonitas que os gustarán. Pero en fin, en definitiva es la vida de las vírgenes prudentes, que, pues eso, que se llevan el aceite y están dispuestas a esperar al esposo tarde lo que tarde. Tengo que hablaros del tiempo, decía San José María, de este tiempo que se marcha. Esa fugacidad nos debe incitar a nosotros a aprovecharlo bien. De ninguna manera a temer a nuestro Señor, y mucho menos a mirar la muerte como un final desastroso. Aquello que decía San Pablo, tempus breve est, a los de Corinto. Los de Corinto metidos en el paganismo, bueno, propio de aquellos tiempos, claro, cuando no había, pero en fin, con tanto tipo de diversiones no muy lícitas, y les hablaba de tiempo breve, y que había que aprovecharlo bien. Para nosotros, estas palabras, para un cristiano, estas palabras deben de sonar como un reproche ante la falta de generosidad y como una invitación constante para ser leal, para amar. Podríamos decir, completando la frase de San Pablo, pero el sentido de su frase es ese: el tiempo para amar es corto. El tiempo para desagraviar es corto. El tiempo para hacer el bien es corto. Y por tanto no sería justo que lo malgastemos, que lo tiremos por la ventana. Eso no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Bueno, nos lo dice también el Papa, ¿no? En este texto que se ha seleccionado en el boletín de este mes, el Papa nos dice esto, empieza por hablar de esa parábola de las vírgenes necias, ¿verdad? Y luego dice, bueno, que ese encuentro final, que nosotros tenemos que vivirlo cada día, como si el encuentro final con el Señor fuera cada día. Es decir, vivir cada día como si fuera el último. No sé si habéis oído esa noticia. Vamos, creo que es cierto lo que voy a decir, desgraciadamente. No sé si la habéis oído, porque de hoy, muy triste, sí, humanamente hablando, muy triste. Con motivo del viento, en Alonso Martínez ha caído un árbol grande, en Alonso Martínez, o sea, no en el Retiro, no, en Alonso Martínez, y ha matado a una chica de 23 años, que iba con su padre, con sus padres. A sus padres también les ha afectado, porque han caído otras ramas, pero a esta pobre chica de 23 años la ha matado. El árbol grande, no. Dios sabe más. Ante esos casos que humanamente no podemos entender, Señor, tú sabes más.
Es lógico que haya inicialmente como esa rebeldía, ¿verdad? Pero Señor, pero tenemos que hacer un esfuerzo, Señor, tú quieres nuestro bien, aunque no te entendamos. Ciertamente en este caso no se trata de un bien físico, eso es evidente. Pero hay que ver las cosas un poco como las ve Dios, aunque lógicamente no podemos llegar a esa visión. Y esa mujer estará en el cielo. Así tenemos que pensar, ¿no? Porque Dios no es como un ladrón furtivo que aparezca por ahí para cogernos a traición, ¿verdad? Eso no tendría mucho sentido. Sino que más bien espera como el mejor momento. El mejor momento. Bueno, pues vived como si fuera cada día el último. Dice el Papa, si queremos estar preparados para el último encuentro con el Señor, debemos cooperar con Él a partir de ahora y realizar nuestras buenas acciones inspiradas en su amor. Entonces dice que desgraciadamente a veces nos olvidamos de esa meta de nuestra vida, de la meta definitiva con Dios, de la cita definitiva con Él. Y perdemos, por tanto, el sentido de la espera. Y entonces, ¿qué pasa? Que absolutizamos el presente. Vivimos para el presente, pero para el presente desconectado del futuro, desconectado de la meta definitiva. Claro que tenemos que vivir el presente, claro que sí, pero un presente que está orientado hacia la meta última, que en definitiva es el cielo. Si vivimos el presente como lo absoluto, pues entonces no estaremos preparados para cuando Dios nos llame. Cuando uno absolutiza el presente, solo mira el presente, pierde el sentido de la espera, que es tan hermoso y tan necesario, y también nos saca de las contradicciones del momento. Bueno, pues esto sucede, dice el Papa, cuando se pierde la perspectiva del más allá. Y entonces nos comportamos como si fuéramos a estar aquí toda la vida. Y entonces solo nos preocupa poseer, destacar, tener una buena colocación. Y nuestra vida se vuelve estéril de cara a Dios. No acumulamos ninguna reserva de aceite para nuestra lámpara y se apagará antes del encuentro con el Señor. El presente sí, pero lleno de esperanza, lleno de esa presencia de Dios. Pues este es el consejo claro del Papa, ¿verdad? En definitiva, podríamos decir, si vivimos así, entonces podríamos decir, no es morir, es vivir, es llegar al encuentro con Dios. La muerte llegará inexorablemente. Por tanto, sería una vanidad centrar la existencia en esta vida. Muchos, dice San José María, padecen, unos porque se acaba la vida, otros porque les duele dejarla, otros porque dura demasiado y se aburren. No cabe en ningún caso el errado sentido de justificar nuestro paso por la tierra como un fin en sí mismo. Hay que salirse de esa lógica y anclarse en una lógica que tiene esa dimensión de eternidad, de pensar en el más allá, en definitiva. Y entonces podríamos preguntarnos, como se han preguntado algunos, en fin, de una manera un poco... Pero bueno, podría decir alguno, ¿pero existen todavía hoy el cielo, el infierno? ¿Existen todavía? Esa pregunta irónica, cínica, que parten, por supuesto, de que el mundo, de que el cielo no existe. Dice aquí, le preguntaba a Juan Pablo II esta pregunta a un periodista y la recogió en uno de los libros suyos de Juan Pablo II, el libro
cruzando el umbral de la esperanza. ¿El paraíso, el purgatorio y el infierno todavía existen? ¿Por qué tantos hombres de iglesia nos comentan continuamente la actualidad y ya casi no nos hablan de la eternidad, de esa unión definitiva con Dios, que es la vocación, el fin último del hombre? Entonces Juan Pablo II decía que efectivamente que la iglesia no, nosotros, los sacerdotes, los predicadores, en estos tiempos, esto que estoy diciendo es, claro, de la época de Juan Pablo II, pero quizá no ha cambiado demasiado, en el sentido de que efectivamente ese lugar que habitualmente han tenido los novísimos en la predicación de los sacerdotes, un lugar adecuado para recordar oportunamente al pueblo cristiano que existe el cielo, que existe el infierno, que existe el purgatorio, que nos podemos ir al infierno. Esto, creo que estaréis de acuerdo, no lo digo yo, es el Papa, que durante mucho tiempo, en bastantes sitios, pues como si ya no fuera así. Para no asustar a la gente, que esa gente se va a asustar si se les habla del infierno. Ciertamente, hay que hablar de modo adecuado, claro, como hemos dicho antes, ¿no? Hay que vivir de cara a Dios, de cara al amor de Dios. Pero no podemos ser tontos de pensar que no tenemos que dar cuenta a nadie de nuestra vida, lo cual es falso de toda falsedad y no hace falta la fe. Sino que se lo pregunten a inspectores de Hacienda, por ejemplo, o a tantas otras personas que se meten en nuestra vida cada 2 por 3 a preguntarnos. Bueno, pues no se puede dejar la predicación de los novísimos oportunamente, porque dice el Papa, la pérdida de estos contenidos catequéticos constituye un peligro para fundamentar la grandeza del hombre. Cabe que este peligro se dé y sería un error. El hombre actual se ha hecho poco sensible a las cosas últimas. Ese proceso de insensibilización se ha producido por influjo del secularismo, del laicismo, o a veces de un malentendido sentido de Dios, porque también podrían, estos que dicen si existe el cielo, si existe el infierno, vamos, sobre todo el infierno, también dicen, pero ¿es que puede el hombre ser condenado? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que todos los hombres se salven, como nos dice San Pablo, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Para eso Cristo ha dado su vida, de modo que Cristo quiere eso, que todos nos salvemos. Pero entonces, ¿puede el hombre ser condenado? Como diciendo, vamos a ver, y aquí nos asustamos de nada. ¿Puede ser rechazado por Dios? Que es lo que habla, la misericordia de Dios es infinita, pero sería un terrible error pensar que la misericordia de Dios no es compatible con la justicia. Dice, son ideas de Juan Pablo II, aunque eso es, ideas del magisterio de la Iglesia en general. Desde siempre, el problema del infierno ha turbado a mucha gente. Entonces, Juan Pablo II recuerda sobre este tema que las palabras de Cristo son unívocas. He dicho antes este texto de San Pablo y ahora leemos este texto del Señor en San Mateo. En San Mateo habla claramente de los que irán al suplicio eterno. Estos que han cumplido las obras de misericordia, a la derecha. Estos que no han cumplido, al infierno. Pero, esto es muy importante, esta distinción es muy importante. Ciertamente la Iglesia no se ha pronunciado sobre quién está en el infierno.
Pero que podemos ir al infierno, eso es dogma de fe. Sí sabemos, dice el Papa, sí sabemos quiénes están en el infierno. ¿Quiénes? Los ángeles rebeldes, los demonios. Eso sí sabemos que están en el infierno. Si alguien se condena, sabemos que es porque se ha autoexcluido del amor de Dios. Dice aquí, el Papa recuerda que la condenación no se ha de atribuir a la iniciativa de Dios, dado que en su amor misericordioso Él no puede querer sino la salvación de todos los seres que ha creado. En realidad, es la criatura la que se cierra a su amor. La condenación consiste precisamente en que el hombre se aleja definitivamente de Dios por elección libre y confirmada con la muerte, que sella para siempre esa opción. De modo que somos nosotros los que podemos desgraciadamente excluirnos del amor y del perdón de Dios, que hasta el último instante está buscando nuestro perdón para darnos ese perdón, como el buen ladrón, el último instante de su vida, una palabra y se va al cielo. Y terminamos. La importancia del purgatorio. Los que necesitan ser purificados. Y que este mes nosotros vamos a procurar acompañarles, digamos, con nuestra oración y nuestro sufragio, con la ilusión de que muchas almas puedan salir del purgatorio. Bueno, nuestra Madre Santísima, Reina de los ángeles, Reina de todos los hombres, intercesora de las almas del purgatorio, ahí acudimos. San José, patrón de la buena muerte, para que cuando llegue ese momento, pues también Él interceda por nosotros. Y los santos de nuestra devoción, que nos ayuden. Aquí tenemos que acordarnos de Guadalupe, tenemos que acordarnos del Caballero, para que nos lleven al cielo. Y hemos puesto ahí ese pequeño cuadro, muy sencillo, pero interesante, de San Simón de Rojas, porque es el primer sucesor del Caballero, es santo y es el que inició el proceso de beatificación. Por tanto, él tiene mucho interés en interceder para que vaya adelante. Así que tenemos que pedirle al bueno de San Simón de Rojas, un hombre de gran categoría humana, espiritual, intelectual, que predicó un montón de años en el oratorio, que nos eche una mano. Y yo creo que la está echando, Yo creo que la está echando. Pues en manos de tan grandes intercesores nos ponemos, que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos y inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.